En lo profundo de la antigua Mesopotamia, entre templos de ladrillo cocido y ríos que daban vida al desierto, nació una de las figuras más enigmáticas de toda la historia humana. Enki, el guardián de la sabiduría primordial, el maestro de las aguas que sostienen el mundo y el protector silencioso de la humanidad. Su nombre atraviesa mitos, tablillas y leyendas que hablan de secretos que no todos estaban destinados a comprender. Y es aquí donde comienza nuestro viaje, en la huella de 1900, aquellos que, según antiguas tradiciones, recibieron parte de su conocimiento. Los llamados hijos de Enki, herederos discretos de un legado que habría sobrevivido a reinos enteros, a inundaciones, a guerras y al paso implacable del tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia oculta de estos supuestos guardianes del saber divino. Exploraremos sus orígenes, sus misiones, sus códigos y la manera en que pudieron influir en las primeras civilizaciones. No se trata solo de mitología, también es un viaje a nuestra memoria más profunda, a las preguntas que la humanidad lleva haciéndose desde que aprendió a escribir, observar las estrellas y desafiar el olvido. Si este tema te apasiona tanto como a mí, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así seguimos explorando juntos los misterios más antiguos del mundo. Ahora sí, respira hondo, porque estamos a punto de comenzar la historia. Desde los primeros relatos inscritos en tablillas de arcilla, Enki aparece como una presencia decisiva en el orden del universo. No es un dios distante ni caprichoso, sino una inteligencia viva que actúa con propósito. En las tradiciones sumerias se lo conocía como el arquitecto que organiza el caos primigenio, aquel que transforma el océano sin forma en un espacio donde la vida puede nacer, crecer y prosperar. Allí donde otros dioses imponían fuerza, él imponía ingenio. Donde otros gobernaban con temor, él guiaba con conocimiento. Su morada, el Apsu, no era un palacio glorioso, sino un santuario subterráneo de agua pura, símbolo de origen, fertilidad y profundidad espiritual. De ese lugar fluía la idea de que la sabiduría no estaba en la superficie, sino en lo escondido, en lo que requiere intencionalidad para ser descubierto. Su figura se representaba rodeada de corrientes que brotaban de sus hombros, serpientes entrelazadas que simbolizaban la renovación y el movimiento perpetuo de la vida. Los antiguos lo entendían como una fuente inagotable de creatividad, capaz de resolver conflictos entre dioses, de intervenir para salvar a los humanos y de entregar a la humanidad herramientas que marcaron la diferencia entre la supervivencia y el florecimiento. Bajo su tutela aparecieron la escritura, la organización de las primeras ciudades, el uso pleno del agua como motor de prosperidad y técnicas que permitieron cultivar en tierras difíciles. Enki no solo observaba, participaba, enseñaba y transmitía. Ese poder de transformar la realidad a través de la inteligencia lo convirtió en un símbolo de equilibrio. Mientras otras deidades representaban principios absolutos e inamovibles, Enki encarnaba la capacidad de adaptación, de pensar más allá del conflicto inmediato, de buscar soluciones donde parecía no haber salida. En numerosas historias interviene para evitar catástrofes o corregir acciones desmedidas de otros dioses. Su compasión lo llevó incluso a desafiar decisiones divinas que condenarían a la humanidad, como si entendiera que los seres humanos formaban parte de un proyecto mayor que aún no había desplegado todo su potencial. Por eso su sabiduría no era concebida como un simple atributo, sino como un tesoro sagrado que debía ser resguardado. Los sumerios hablaban de los Me, los decretos fundamentales del orden cósmico que Enki custodiaba en su templo. Estos Me no eran reglas rígidas, sino principios que estructuraban la vida, la música, la
Realeza, la justicia, la verdad, la artesanía, el comercio, cada uno era un fragmento del diseño universal. Tener acceso a ellos significaba comprender la esencia misma de la civilización, y aunque Enki los compartía, lo hacía con discernimiento, pues no todos podían manejar su profundidad sin corromperla. Su cercanía con los humanos reforzó la idea de que él había sido el primer maestro. En relatos como el de Adapa, ofrece conocimiento selectivo a un ser creado para servir como intermediario entre dioses y hombres. En otros mitos, transmite instrucciones precisas para la construcción de barcos, templos o sistemas de riego. Todo apunta a una imagen coherente: Enki como guía, como mentor y como guardián de un acervo que no debía perderse. Esta relación privilegiada generó la creencia, extendida en diversas tradiciones posteriores, de que ciertos individuos, familias o instituciones habían recibido fragmentos de su enseñanza, como si el dios hubiese sembrado una línea de continuidad para asegurar que su legado persistiera, incluso cuando los templos se derrumbaran y los reinos desaparecieran. La profunda veneración hacia sus símbolos demuestra cuánto valor se otorgaba a su figura. La cabra y el pez unidos, formando un ser híbrido, representaban su dominio entre lo terrestre y lo acuático, entre lo visible y lo oculto. El agua que fluía de su cuerpo era una metáfora de la inspiración, del conocimiento que desciende para fecundar la mente humana. Las tablillas donde se registraban sus mitos eran tratadas como piezas vivas, capaces de transmitir no solo historias, sino un modo de comprender el mundo. Para los antiguos mesopotámicos, Enki era la evidencia de que la inteligencia podía ser divina. Era el recordatorio de que el universo no solo se sostiene con fuerza, sino también con sabiduría, reflexión y sensibilidad. Y si un Dios así decidía compartir su conocimiento, había que honrarlo preservándolo, estudiándolo y transmitiéndolo con responsabilidad. Esa fue la semilla de la creencia en herederos, en discípulos escogidos que recibirían instrucciones, habilidades y secretos que no debían caer en manos equivocadas. Una idea poderosa que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los mitos más fascinantes de la antigüedad: la existencia de los hijos de Enki. A medida que las primeras ciudades surgían en las riberas fértiles del Tigris y el Éufrates, comenzó a formarse la imagen de los primeros discípulos de Enki. No eran simples servidores, sino figuras dotadas de un papel casi sagrado dentro de la estructura social. En los mitos sumerios, los reyes no gobernaban solo por fuerza o linaje, lo hacían porque habían sido instruidos por los dioses, y entre todos ellos, Enki destacaba como el mentor perfecto. Se decía que los fundadores de ciudades como Eridu, Uruk o Nippur habían recibido de él directrices sobre cómo organizar un asentamiento, cómo distribuir el agua, cómo administrar justicia y cómo mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino. Esta imagen convirtió a los primeros gobernantes en herederos de un orden que no era meramente político, sino espiritual. En muchos relatos, los reyes sacerdotes actuaban como intermediarios directos entre Enki y el pueblo. Su autoridad no se basaba únicamente en el trono, sino en la capacidad de interpretar los designios del dios, que les transmitía no solo leyes, sino modos de pensar. El mito de los decretos fundamentales del cosmos, presenta a Enki entregando a ciertos reyes estos principios como si fueran herramientas vivas que permitirían organizar ciudades funcionales y armoniosas. La idea era clara: sin la guía del dios de la sabiduría, ninguna civilización podía prosperar de verdad. Por eso, la figura del gobernante instruido comenzó a adquirir un aura de responsabilidad profunda. No era solo un administrador, era un guardián del conocimiento. Junto a los reyes,
Aparecieron los sacerdotes iniciados, personajes cuya misión era interpretar rituales, proteger templos y mantener el vínculo activo con la divinidad. En las primeras ciudades, los templos dedicados a Enki se convirtieron en centros de estudio, archivo y experimentación. Allí se almacenaban tablillas con observaciones astronómicas, inventarios agrícolas, fórmulas medicinales y códigos legales que los sacerdotes anotaban con una precisión sorprendente. El templo no era únicamente un lugar para oraciones, sino una especie de academia donde se combinaba lo espiritual con lo técnico. Los sacerdotes sabían que su tarea iba más allá de ofrecer sacrificios. Debían comprender el orden del cosmos para mantener la estabilidad de la ciudad. Entre estos grupos destacaban los escribas, cuya formación era exigente y prolongada. Aprender a escribir en cuneiforme exigía años de práctica, pero también requería una mente capaz de entender simbolismos y patrones. En las escuelas de escribas, conocidas como edubas, se copiaban mitos fundacionales, se estudiaban tratados de matemáticas y se registraban cálculos que permitían planificar cosechas. Para muchos, los escribas eran los verdaderos continuadores del legado de Enki, pues la escritura había sido uno de los dones más valiosos otorgados por el dios. A través de ellos, el conocimiento no se perdía entre generaciones, se convertía en memoria tangible, capaz de resistir el tiempo y la fragilidad humana. En 1900, los mitos, Enki aparecía a menudo orientando a un rey o instruyendo a un sabio. En la epopeya de Adapa, por ejemplo, se muestra cómo un ser humano instruido por él adquiere una comprensión tan profunda del mundo que incluso los otros dioses quedan sorprendidos. Este tipo de relatos reforzó la idea de que el conocimiento solo debía depositarse en manos capaces de manejarlo con madurez. De ahí surgió la noción de iniciados, hombres que no solo acumulaban información, sino que entendían el verdadero sentido de cada enseñanza. No se trataba de simples aprendices, sino de depositarios de un orden mayor. Los templos administrados por estos grupos eran verdaderos centros de poder intelectual. En ellos se recopilaban tablillas, se clasificaban documentos, se corregían textos y se discutían temas que hoy llamaríamos científicos. Algunos templos mantenían archivos extensos que funcionaban como bibliotecas, donde el saber se preservaba incluso cuando ciudades caían o reinos cambiaban de manos. Estos archivos eran vistos como lugares sagrados, pues almacenaban no solo datos prácticos, sino relatos de origen, himnos, fórmulas rituales y conocimientos que, según se creía, provenían directamente de Enki. El funcionamiento de estos centros revelaba una estructura diseñada para perdurar. Los discípulos más capaces se convertían en maestros. Los maestros seleccionaban a los sucesores. Los sucesores se encargaban de revisar y transmitir el legado. De esta forma, el conocimiento divino no se dispersaba, sino que se fortalecía con cada generación. Esta continuidad creó la impresión de que existía una línea de herederos discretos, hombres capaces de comprender el lenguaje simbólico de Enki y encargados de aplicarlo en la vida cotidiana de sus comunidades. Con el tiempo, esta red de reyes, sacerdotes y escribas formó la base intelectual de la civilización mesopotámica. Su labor permitió que ciudades enteras funcionaran como organismos vivos, con sistemas irrigados por canales, leyes aplicadas con lógica precisa y rituales que mantenían el equilibrio espiritual. A través de ellos, el legado de Enki se convirtió en algo más que un mito. Se transformó en una estructura real que moldeó la forma en que los seres humanos aprendieron a vivir juntos. Y en ese proceso nació la idea de que algunos habían sido elegidos no por sangre, sino por su capacidad de comprender la profundidad del conocimiento divino.
Esos fueron, en la tradición más antigua, los primeros hijos de Enki. A medida que las ciudades mesopotámicas crecían y los mitos se entrelazaban con la política, comenzó a consolidarse la idea de que ciertas familias poseían un vínculo especial con Enki. No se trataba de descendencia biológica en el sentido moderno, sino de una afiliación simbólica, espiritual e incluso intelectual. Para los antiguos, un linaje bendecido por un dios no era necesariamente aquel que compartía su sangre, sino aquel que había sido elegido para custodiar su legado. Así, en las tablillas y genealogías reales se menciona con frecuencia que los reyes recibían la corona por decreto de Enki, expresión que implicaba una transmisión legítima del poder, avalada por la sabiduría del dios del Apsu. Algunos de estos linajes reclamaban haber sido instruidos directamente por Enki a través de sueños, visiones o intermediarios celestiales. Los escribas registraron historias donde antiguos monarcas recibían mensajes que les indicaban cómo gobernar, cómo construir templos o cómo resolver conflictos internos. Estas narraciones no solo servían para legitimar el poder real, sino también para resaltar la idea de que la autoridad no residía en la fuerza, sino en la capacidad de comprender la voluntad divina. Con el tiempo, estas casas reales comenzaron a verse a sí mismas como depositarias de un pacto, un compromiso con la sabiduría que debía ser preservada y respetada. Las tradiciones sacerdotales también jugaron un papel decisivo en este proceso. Los sacerdotes del templo de Enki en Eridu afirmaban que su linaje espiritual se remontaba a los tiempos en que los dioses caminaban entre los hombres. Sus registros muestran una continuidad sorprendente en los nombres, los cargos y las funciones, como si cada generación se encargara de formar cuidadosamente a la siguiente. La enseñanza no se limitaba a técnicas rituales, incluía astronomía, hidráulica, administración, medicina y un amplio campo de conocimientos que se consideraban dones del propio Enki. Por eso, ingresar en estas familias sacerdotales era un privilegio reservado para aquellos que demostraban disciplina, memoria excepcional y un profundo sentido de responsabilidad. Lo interesante es que estas genealogías no siempre se sostenían mediante vínculos de sangre. En muchas ocasiones, los sacerdotes adoptaban discípulos que mostraban cualidades extraordinarias, incorporándolos formalmente al linaje espiritual. De esta forma, los conocimientos se transmitían no solo por herencia, sino por mérito. Esa práctica refleja un principio central atribuido a Enki. La sabiduría no pertenece únicamente a los nacidos en una cuna determinada. Pertenece a quien demuestra estar preparado para recibirla. Así, el linaje se convertía en un tejido simbólico, más duradero que la simple continuidad familiar. Las tablillas de diversas ciudades mencionan dinastías que afirmaban haber recibido objetos sagrados, otorgados por Enki. Algunos de estos tesoros eran artefactos rituales, como cetros, vasijas o sellos que representaban autoridad y legitimidad. Otros eran textos antiguos considerados demasiado valiosos para ser divulgados. Estos documentos solían ser guardados en habitaciones selladas dentro de los templos, accesibles solo para los altos sacerdotes o los reyes investidos bajo el auspicio de Enki. La existencia de estos objetos reforzaba la noción de que había secretos reservados a unos pocos, conocimientos cuyo poder debía manejarse con cautela. El flujo de información dentro de estas familias seguía un patrón ritualizado. Los ancianos instruían a los jóvenes mediante historias, parábolas y ejercicios prácticos. La enseñanza era gradual. Primero se aprendían los fundamentos del orden cósmico, luego las técnicas administrativas o religiosas, y finalmente los secretos que orientaban la estabilidad de la ciudad.
En ocasiones, estos aprendizajes estaban acompañados de pruebas simbólicas creadas para demostrar templanza, paciencia y claridad mental. Solo quienes superaban estas etapas podían acceder a los conocimientos más delicados, aquellos que no debían caer en manos de personas impulsivas o irresponsables. Muchos de estos linajes desarrollaron su propio modo de interpretar el legado de Enki. Algunos ponían énfasis en la justicia, otros en el dominio del conocimiento técnico y otros en la protección del pueblo. Esto generó variaciones en las tradiciones locales, pero siempre bajo la idea común de que Enki había depositado en ellos una misión que debía protegerse a cualquier costo. En las cortes reales, los consejeros pertenecientes a estos linajes eran considerados indispensables, pues su formación los convertía en voces de prudencia en tiempos de crisis. En los templos, los sacerdotes formaban círculos de estudio cerrados, donde debatían textos antiguos y reforzaban su comprensión del orden divino. Con el paso de los siglos, estos linajes se convirtieron en un símbolo de estabilidad. Cuando una ciudad caía o un reino se fragmentaba, eran ellos quienes preservaban las tablillas, los rituales y los conocimientos que podrían reconstruir el orden perdido. De allí surgió la idea de que, a pesar de los cambios políticos, el hilo de la sabiduría nunca se rompía. El legado de Enki sobrevivía gracias a quienes lo habían mantenido vivo en silencio, transmitiéndolo cuidadosamente como si se tratara de una llama que no debía apagarse. Y en medio de esta red de familias, guardianes y herederos simbólicos, continuó formándose la creencia en los hijos de Enki, aquellos que llevaban en su espíritu la responsabilidad de custodiar un conocimiento que no pertenecía al mundo común, sino a los estratos más profundos del origen. En las ciudades más antiguas de Mesopotamia, los templos dedicados a Enki no eran simples espacios de culto. Funcionaban como verdaderas casas de sabiduría, lugares donde el conocimiento se cultivaba como si fuera un jardín sagrado. Estas instituciones combinaban estudio, ritual y disciplina, formando a hombres y mujeres destinados a custodiar las enseñanzas transmitidas a través de linajes simbólicos. A estos centros llegaban jóvenes seleccionados por su memoria excepcional, su capacidad de observación y su interés profundo por los misterios del cosmos. No todos podían ingresar, y menos aún completaban el proceso. Las exigencias eran grandes porque se creía que solo los preparados podían manejar la sabiduría del dios del Apsu. La formación comenzaba con el aprendizaje de la escritura cuneiforme. No era solo una técnica, sino un puente que permitía leer las tablillas antiguas y registrar nuevos conocimientos. Los aspirantes pasaban horas copiando símbolos, perfeccionando trazos, memorizando listas de palabras y traduciendo textos que hablaban de estrellas, medicinas, leyes y rituales. La repetición disciplinada moldeaba la mente, fortalecía la concentración y creaba una conexión íntima entre alumno y tradición. Cada tablilla era tratada como un organismo vivo que respiraba historia, y quien la escribía se convertía en un transmisor de memoria ancestral. Pero la formación intelectual era solo una parte del proceso. Para los maestros de estas casas, comprender a Enki significaba comprender también los ritmos del agua. Por eso, muchos rituales se realizaban cerca de estanques sagrados, pozos ceremoniales o canales cuidadosamente construidos dentro del templo. Los aspirantes participaban en ceremonias donde el agua purificaba no solo el cuerpo, sino también el pensamiento. Se creía que, al sumergir las manos en el líquido, el discípulo establecía un vínculo simbólico con el Apsu, la morada profunda del dios. Esa conexión no se lograba de inmediato. Era fruto de un largo entrenamiento interior que combinaba silencio, meditación y observación atenta.
uno de los aspectos más fascinantes de Mindoseten. Estas casas de sabiduría era su organización interna. No se parecía a las escuelas modernas. Funcionaban como círculos de conocimiento. El aprendiz se acercaba poco a poco al centro del conocimiento, pasando por diferentes niveles. En los primeros círculos se estudiaban temas prácticos, matemáticas básicas, medición de terrenos, administración de granos, elaboración de mapas. Estas materias eran esenciales para la vida de la ciudad y para comprender cómo funcionaban sus estructuras. En los círculos intermedios se profundizaba en astronomía, interpretación de presagios, medicina y técnicas hidráulicas. Solo quienes demostraban disciplina excepcional podían avanzar hacia los niveles superiores, donde se enseñaban los secretos rituales, las historias sagradas y los principios más abstractos de los Me. Los maestros más antiguos eran considerados guardianes de la sabiduría profunda. Muchos habían dedicado su vida entera al estudio de textos tan antiguos que su origen se había perdido en el tiempo. Estos hombres y mujeres transmitían conocimientos mediante metáforas, parábolas y ejercicios que obligaban al discípulo a pensar más allá de lo evidente. En las habitaciones internas del templo, las discusiones podían extenderse durante horas, explorando temas que iban desde la naturaleza del alma hasta el significado oculto de la numerología sumeria. Los iniciados afirmaban que, cuando el estudiante estaba listo, la comprensión surgía de manera natural, como una corriente de agua que encuentra su cauce. Los rituales de iniciación marcaban el final de cada etapa. Algunos consistían en pruebas intelectuales, como interpretar un texto ambiguo o resolver un problema matemático complejo. Otros eran ceremoniales. El aspirante debía ofrecer una ofrenda en el estanque sagrado, recitar himnos antiguos o permanecer en silencio durante una noche completa dentro del recinto interno del templo. Estas experiencias buscaban fortalecer el carácter del discípulo, enseñarle paciencia, humildad y equilibrio, cualidades esenciales para quien aspiraba a custodiar los secretos de Enki. Además del aprendizaje formal, estas casas funcionaban como centros de investigación. Los escribas experimentaban con nuevos métodos de registro. Los médicos probaban remedios basados en plantas locales y los astrónomos realizaban observaciones sistemáticas del cielo. Los templos acumulaban siglos de datos que eran corregidos, comparados y ampliados por cada generación. Esa continuidad convertía a estos lugares en corazones vibrantes de conocimiento, donde lo antiguo se encontraba con lo nuevo y donde cada descubrimiento se integraba en un marco más amplio de comprensión espiritual. La memoria era un elemento sagrado dentro de los recintos. Cualquier tablilla dañada se reparaba con extremo cuidado, y los textos más antiguos se copiaban regularmente para evitar su pérdida. Se sabía que una sola palabra mal interpretada podía cambiar el sentido de un ritual o una ley, por lo que la precisión era esencial. Los maestros insistían en que recordarlo todo no era suficiente. Había que entenderlo. Solo así se honraba a Enki, y solo así el discípulo podía considerarse un heredero legítimo de su legado. Con el paso del tiempo, estas casas de sabiduría se convirtieron en verdaderos bastiones contra el olvido. Gracias a ellas, los secretos del pasado no se dispersaban con la caída de los reinos o las tormentas del desierto. Allí se guardaban fragmentos del origen, ecos de un conocimiento que, según la tradición, provenía directamente del Dios que dio forma al mundo. Y en ese ambiente silencioso, disciplinado y profundamente simbólico, se forjaban los iniciados que más tarde serían conocidos como hijos de Enki, guardianes de una herencia que debía mantenerse pura, fuerte y viva a través de los siglos. A medida que la figura de Enki se expandía en la memoria ancestral,
su legado dejaba de ser un simple conjunto de mitos y pasaba a convertirse en un compendio de saberes técnicos que, según las tradiciones mesopotámicas, habían permitido a la humanidad dar sus primeros pasos hacia la civilización. Se decía que Enki no solo había modelado al ser humano con sus manos de artesano divino, sino que también había ofrecido herramientas para que ese ser frágil pudiera sobrevivir en un mundo dominado por inundaciones impredecibles, tierras áridas y ciclos celestes difíciles de comprender. Así surgía la creencia de que él había entregado a sus discípulos secretos capaces de domesticar la naturaleza y transformarla en aliada. Uno de los pilares de esta transmisión era la ingeniería hidráulica, elemento fundamental para la vida en Mesopotamia. Enki, como señor de las aguas subterráneas, era descrito como el arquitecto de canales, compuertas y sistemas de irrigación que permitían convertir pantanos en campos fértiles. Las tablillas antiguas relataban que sus iniciados estudiaban ritmos de los ríos, patrones de sedimentación y modos de desviar corrientes de forma controlada. Esa sabiduría, codificada en símbolos que hoy parecen simples trazos, representaba un conocimiento profundo de la tierra y de sus pulsos. En ciudades como Eridu y Ur se enseñaba a jóvenes escribas cómo medir caudales con cuerdas tensadas y cómo prever inundaciones según la posición de ciertos cuerpos celestes. Para muchas generaciones, estas enseñanzas eran vistas como un regalo directo del dios. También se atribuía a Enki la transmisión de técnicas agrícolas avanzadas. No se trataba solo de enseñar cuándo sembrar o cómo preparar el suelo, sino de comprender la relación íntima entre la luna, las estaciones y la germinación. Textos como las instrucciones del agricultor y antiguos himnos vinculaban la fertilidad de los campos con las bendiciones de Enki, lo que llevó a la creación de escuelas donde aprendices estudiaban ciclos climáticos, rotación de cultivos y conservación de semillas. Estos conocimientos se preservaban en tablillas de arcilla marcadas con ideogramas que, para muchos, escondían capas de información que solo los iniciados podían descifrar. Se creía que el dios había enseñado incluso cómo mezclar arcillas y minerales para mejorar herramientas, ampliando así las posibilidades de trabajo humano. Otro ámbito esencial era la astronomía. En una región donde el cielo nocturno parecía un libro abierto, los seguidores de Enki buscaban descifrar patrones que conectaban el universo con la vida cotidiana. Observatorios primitivos, instalados en terrazas de templos, servían para registrar movimientos estelares y elaborar calendarios que guiaban tanto rituales como actividades prácticas. Los discípulos aprendían a identificar constelaciones que anunciaban cambios de estación, tormentas inminentes o momentos propicios para iniciar obras. Aunque hoy parezca sorprendente, esos estudios combinaban matemática, observación y simbolismo, formando un cuerpo de conocimiento que modeló los fundamentos de la ciencia mesopotámica. La medicina también formaba parte de este legado. Enki, como protector de la vida, era considerado el maestro de los sanadores. Sus herederos estudiaban hierbas, efectos de minerales y técnicas de diagnóstico basadas en patrones corporales y energéticos. Antiguos textos médicos mostraban recetas que mezclaban ingredientes naturales con invocaciones, rituales, reflejando la idea de que salud y espiritualidad eran inseparables. Para muchos, los médicos iniciados actuaban como intérpretes del equilibrio cósmico enseñado por Enki, restaurando armonías internas cuando algo se desajustaba. Y finalmente, quizás su regalo más poderoso, la escritura. El nacimiento del sistema cuneiforme era atribuido a su inspiración divina. Esto permitió que cada fragmento de conocimiento pudiera ser preservado más allá de la memoria humana. En los
templos escuela, los herederos del dios aprendían a registrar contratos, observaciones astronómicas, rituales, mapas y recetas médicas. Cada trazo triangular cargaba una fuerza simbólica que convertía la arcilla en contenedor de sabiduría. Algunas tablillas estaban codificadas deliberadamente, ocultando información sensible tras metáforas o esquemas que solo los iniciados podían interpretar. Según ciertas leyendas, existieron colecciones enteras de conocimientos secretos, protegidas en bibliotecas subterráneas destinadas únicamente a los linajes que seguían la senda de Enki. Con el paso del tiempo, parte de este legado se entrelazó con tradiciones posteriores. Ecos de sus métodos hidráulicos aparecieron en tratados persas. Destellos de sus observaciones astronómicas resurgieron en escuelas caldeas. Fragmentos de su medicina sobrevivieron en rituales babilónicos. Y su visión de la escritura como puente entre mundos se mantuvo viva en la práctica de los escribas durante miles de años. Lo que para algunos era solo mito, para otros era la huella persistente de una sabiduría que había nacido junto al primer aliento de la civilización. Cuando el corazón de Sumeria comenzó a latir al ritmo de ciudades cada vez más densas y complejas, el legado de Enki no permaneció encerrado entre los muros de los templos, ni limitado a las orillas del Éufrates. Como ocurre con todas las ideas capaces de tocar fibras profundas en la imaginación humana, su figura se expandió más allá de su tierra de origen. Migró con comerciantes, con sacerdotes viajeros, con artesanos que buscaban nuevas oportunidades, pero también viajó de forma simbólica, incrustado en relatos, gestos rituales y estructuras de pensamiento que trascendieron su cuna mesopotámica. Así, poco a poco, Enki dejó de ser únicamente el dios de una región para convertirse en una presencia difusa, transformada pero persistente, que impregnó culturas a cientos y miles de kilómetros de distancia. Uno de los canales principales de esta expansión fueron las rutas comerciales que conectaban Sumeria con regiones lejanas. Barcos que surcaban el Golfo Pérsico, caravanas que cruzaban el desierto y expediciones que se adentraban en montañas lejanas transportaban no solo bienes materiales, sino también símbolos e historias. Los mercaderes, al llegar a puertos extranjeros, relataban cómo un dios asociado a las aguas subterráneas había enseñado a los hombres a domar ríos rebeldes. Estos relatos despertaban curiosidad entre poblaciones que enfrentaban sus propios desafíos hídricos y no tardaron en reinterpretar la figura de Enki bajo sus propias tradiciones. En regiones costeras del actual Irán, por ejemplo, surgieron deidades vinculadas al mar y a la creatividad, resonando con el espíritu del dios sumerio aún sin nombrarlo directamente. Otro ámbito de difusión fue la interacción cultural con Elam, Egipto y Anatolia. En estos lugares se observa la aparición de dioses artesanos, figuras que mezclan sabiduría con poder creador, características que recuerdan a Enki. Aunque las culturas no copiaban directamente su mito, absorbían la esencia, la idea de que existe un guardián del conocimiento profundo que entrega herramientas para la organización del mundo. En Egipto, por ejemplo, ciertos mitos sobre la creación a partir de aguas primordiales y la aparición de dioses ingenieros del cosmos evocan paralelos sugerentes. La conexión no implica una copia directa, sino un eco compartido, como si antiguas comunidades hubieran reconocido en la figura de Enki una verdad universal que podían integrar en sus propios marcos espirituales. El contacto con los pueblos semitas también transformó el legado del dios. A medida que acadios y amorreos se integraron en la vida mesopotámica, reinterpretaron a Enki bajo el nombre de Ea. Esta nueva denominación no solo adaptó el sonido del nombre al idioma semita, sino que también expandió su rol. En los textos babilónicos,
Ea adquirió matices más complejos, se convirtió en consejero de dioses poderosos, protector de la humanidad frente a catástrofes divinas y maestro de magos y exorcistas. El mito del diluvio, en su versión acadia, exhibe esta transformación. Ea advierte a un hombre justo, enseñándole cómo salvar a su familia y preservar la vida. Un gesto que resuena profundamente con la misión de Enki como defensor del frágil ser humano. A través de estas reinterpretaciones surgió un fenómeno sorprendente. El conocimiento atribuido a Enki comenzó a percibirse como parte de un legado universal, compartido por quienes buscaban entender el cosmos y su funcionamiento. Entre los hititas surgieron relatos de artesanos divinos que guardaban tablillas de sabiduría indestructibles. Entre los pueblos del Levante emergieron historias sobre seres que enseñaban agricultura, astronomía y leyes. Aunque cada tradición tenía su propio carácter, los paralelos eran demasiado precisos como para ignorarlos. Muchas tradiciones parecían compartir la creencia en una fuente originaria de conocimiento, una primera chispa que había iluminado la mente humana. También es posible rastrear la influencia simbólica del dios en la iconografía. Motivos de serpientes entrelazadas, asociadas a las aguas, a la renovación y al conocimiento oculto, aparecen en sellos y artefactos lejanos a Sumeria. Algunos estudiosos sugieren que estas imágenes podrían haber sido reinterpretaciones de los emblemas de Enki, aunque adaptadas a nuevos contextos rituales. En regiones de la actual Siria se hallaron restos de templos dedicados a deidades vinculadas a fuentes subterráneas, cuyo simbolismo recuerda al Apsu, la cámara acuática sagrada donde Enki residía según la tradición sumeria. Las migraciones humanas también jugaron un papel esencial. Cuando grupos enteros se desplazaban por guerras, sequías o transformaciones políticas, llevaban consigo fragmentos de sus creencias. Algunas familias sacerdotales, al abandonar sus ciudades, transportaban tablillas, himnos y rituales que al adaptarse a nuevas regiones adquirían formas distintas. Lo que había sido una invocación a Enki podía transformarse en un canto dedicado a una deidad local, pero el núcleo, la búsqueda de sabiduría, la conexión con las aguas primordiales, la figura del guía civilizador, seguía intacto. Esto permitió que el espíritu del mito continuara vivo incluso en tierras donde su nombre ya no era pronunciado. Con el paso de los siglos, la figura de Enki se disolvió en un océano de tradiciones entrelazadas, pero nunca desapareció por completo. Su legado había dejado marcas en narrativas de creación, en sistemas legales, en conocimientos técnicos y en estructuras simbólicas que sobrevivieron al colapso de imperios. Allí donde surgía un mito sobre un maestro divino que enseñaba artes esenciales, allí se encontraba un reflejo tenue del antiguo dios sumerio. Su sabiduría, transformada y renacida una y otra vez, se convirtió en una corriente subterránea que conectaba culturas dispares, como si todas hubieran bebido alguna vez de la misma fuente insondable. A medida que las eras avanzaban y los antiguos templos de Sumeria comenzaban a desvanecerse bajo capas de polvo y conquista, una pregunta inquietante surgía en la imaginación de quienes estudiaban los mitos. ¿Qué ocurrió con aquellos que habían recibido la sabiduría de Enki? Si los templos fueron saqueados y las tablillas dispersadas, ¿quién preservó las enseñanzas consideradas demasiado valiosas para desaparecer? Fue entonces cuando nació la idea de los sabios ocultos, consejeros silenciosos que habrían continuado desde las sombras el linaje espiritual e intelectual del dios de las aguas profundas. No eran figuras hechas para la gloria pública, sino guardianes discretos cuya misión era proteger los restos de un conocimiento que ya no podía mostrarse abiertamente.
Las antiguas ciudades de Mesopotamia funcionaban como pequeños universos donde convivían escribas, sacerdotes y magistrados. Entre ellos, algunos destacaban por su capacidad para descifrar símbolos antiguos, interpretar presagios complejos o recordar leyes olvidadas. Estos individuos eran conocidos como ummanu, sabios de alto rango que actuaban como depositarios de tradiciones que a menudo escapaban al entendimiento común. Muchos relatos tardíos los describen como herederos directos del legado de Enki, no en un sentido literal, sino en la manera en que manejaban fragmentos del conocimiento que él supuestamente había entregado al inicio de los tiempos. Su función era interpretar, corregir y preservar la memoria profunda de su pueblo, incluso cuando las circunstancias políticas amenazaban con borrar sus raíces. Uno de los escenarios donde estos sabios ejercieron gran influencia fueron las bibliotecas templarias. Algunas, como la célebre colección de Nippur o los archivos de la Eanna en Uruk, guardaban tablillas que contenían textos rituales, diagnósticos médicos, mapas astronómicos y fórmulas matemáticas. Otras bibliotecas, menos conocidas pero igualmente importantes, funcionaban como depósitos secretos. De estas se hablaba en susurros, pues se decía que allí se escondían tablillas cuya lectura estaba restringida. Se mencionaban rituales de protección, claves simbólicas e incluso advertencias sobre fuerzas naturales mal comprendidas que solo los iniciados podían manejar. Estas cámaras protegidas se asociaban frecuentemente con la figura de Enki, como si su espíritu vigilara el acceso al conocimiento desde un mundo invisible. Con el declive de los grandes centros urbanos, muchos escribas emigraron hacia regiones más seguras. Algunos se establecieron en Babilonia, otros llegaron a Siria, Anatolia o incluso Egipto. En estos entornos extranjeros, su función cambió. Ya no eran simplemente escribas o sacerdotes. Se convirtieron en consejeros de reyes, astrólogos de cortes poderosas o intérpretes de sueños. Su habilidad para leer portentos celestes, registrar eventos con precisión o aconsejar en situaciones críticas los transformó en figuras indispensables. Aunque sus nuevos patronos quizá no conocían el nombre de Enki, la esencia de su función seguía siendo la misma: transmitir, adaptar y resguardar aquello que no debía perderse. Con el paso del tiempo, estas figuras fueron rodeándose de un aura misteriosa. Algunos textos tardo-babilónicos hablan de grupos cerrados de estudiosos, a veces llamados los compiladores de Lapsu, que se dedicaban a recopilar fragmentos dispersos del conocimiento antiguo. Aunque no se sabe si este colectivo existió realmente o si es solo un mito romántico, su historia se repite en distintas versiones. Hombres y mujeres que daban continuidad a una tradición mucho más antigua que cualquier reino, traduciendo tablillas deterioradas, memorizando himnos secretos y reconstruyendo genealogías simbólicas que apuntaban al origen del mundo. Para muchos, ellos representaban el eco más puro del legado de Enki, en épocas donde la escritura comenzaba a perder su carácter sagrado. Las leyendas también mencionan sociedades de escribas que operaban fuera del control político de los imperios. No eran organizaciones rebeldes, sino grupos de estudio que se reunían en casas privadas o santuarios aislados. Allí debatían sobre astronomía, medicina y rituales. Allí copiaban manuscritos raros y preservaban fórmulas que no podían difundirse masivamente. Algunas tradiciones tardías los comparan con vigilantes de la noche intelectual, individuos encargados de evitar que conocimientos potencialmente peligrosos cayeran en manos inexpertas. Nadie sabía exactamente quién los dirigía ni cómo se elegían sus miembros, pero se decía que recibían señales desde las aguas profundas, una metáfora que reforzaba la conexión simbólica con Enki.
En épocas más turbulentas surgieron relatos sobre bibliotecas perdidas que contenían textos prohibidos. Una de las más mencionadas era una supuesta cámara oculta bajo Eridu, la ciudad considerada cuna de Enki. Según ciertas crónicas, allí se guardaban tablillas elaboradas en arcilla azulada, resistentes al fuego y diseñadas para sobrevivir catástrofes. Aunque no existe evidencia arqueológica de su existencia, la leyenda subraya un tema recurrente: la creencia de que ciertos conocimientos eran demasiado poderosos para desaparecer. Otra biblioteca mítica era la de Sipar, descrita como un archivo solar donde se habrían conservado textos primigenios que sólo los reyes sacerdotes podían leer. Su vínculo con Enki se explicaba por la idea de que él había sido el primer inspirador de los escribas que allí trabajaban. Con el tiempo, la figura del sabio heredero de Enki se volvió más etérea. No se trataba ya de individuos concretos, sino de una noción colectiva, la de custodios silenciosos que actuaban entre los pliegues de la historia. Su presencia se sugería en detalles mínimos: una tablilla hallada en un lugar improbable, una tradición astronómica que no encajaba con las prácticas locales, un ritual que hablaba de un dios de las aguas profundas en una cultura alejada de Sumeria. Cada uno de esos fragmentos parecía insinuar que, más allá del paso de los imperios, había existido un hilo invisible que conectaba a quienes mantenían vivo el fuego del conocimiento. De este modo, los consejeros ocultos se convirtieron en una extensión más del propio Enki. No buscaban gloria, no levantaban templos ni exigían adoración. Su misión era discreta pero trascendental: preservar la herencia sagrada para que algún día pudiera volver a iluminar a quienes estuvieran preparados para recibirla. Y así, su figura se fue diluyendo en la penumbra de los siglos, convirtiéndose en una presencia protectora que observaba desde el silencio, esperando el momento adecuado para entregar de nuevo la chispa del conocimiento divino. A lo largo de los siglos, mientras los imperios surgían y caían como olas sucesivas sobre la misma tierra, una idea comenzó a tomar forma entre aquellos que estudiaban las antiguas tradiciones mesopotámicas: que el conocimiento transmitido por los herederos de Enki no había desaparecido, sino que se había disuelto en símbolos, mitos y textos que actuaban como códigos silenciosos. En tiempos de persecución, censura o decadencia, cuando las bibliotecas eran saqueadas y los templos destruidos, muchos sabios optaron por esconder la sabiduría en lugares donde nadie pensaría buscarla. Dentro de relatos épicos, imágenes aparentemente ornamentales y fórmulas rituales que para la mayoría eran simples elementos religiosos, pero que para los iniciados contenían instrucciones, advertencias o verdades disfrazadas. Uno de los elementos más enigmáticos eran los símbolos acuáticos asociados a Enki. Sellos cilíndricos de distintas épocas muestran corrientes que fluyen desde los hombros del dios, peces que nadan entre líneas onduladas y serpientes entrelazadas que emergen de lagos simbólicos. A simple vista parecían representaciones del mundo natural o decoraciones típicas, pero estudiosos de la iconografía han sugerido que estas composiciones funcionan como mapas conceptuales. Las serpientes, por ejemplo, no solo representaban la renovación y la fertilidad, también eran metáforas de la energía interna, del flujo del conocimiento oculto que debía circular sin ser destruido. Para los herederos de Enki, estas figuras no eran meros adornos, servían como recordatorios de que la sabiduría debía mantenerse en movimiento, oculta pero viva. También se encuentran mensajes cifrados en ciertos himnos y epopeyas. Algunas líneas pueden leerse como poesías rituales, pero su estructura revela patrones numéricos sofisticados, repeticiones calculadas, combinaciones de consonantes que guardan significados ocultos.
referencias astronómicas codificadas. En textos como el Enuma Elish o los himnos dedicados al Apsu, abundan metáforas que hablan de el conocimiento que duerme bajo la superficie, las palabras que no pueden ser pronunciadas o el mapa que solo se revela a quienes ven más allá de la luz. Estas expresiones, interpretadas literalmente, son poéticas. Sin embargo, para Kesh, algunos iniciados funcionaban como claves para reconocer enseñanzas transmitidas a escondidas. En épocas de invasiones, donde los ocupantes prohibían ciertos rituales, los sabios transformaban sus doctrinas en relatos aparentemente inocentes, capaces de sobrevivir sin levantar sospechas. Un ejemplo notable se encuentra en la práctica de dejar inscripciones en objetos cotidianos. Pequeños amuletos de arcilla, colgantes de piedra o utensilios ceremoniales llevan marcas casi imperceptibles, líneas dobles, cruces asimétricas, triángulos que apuntan hacia abajo. Cada símbolo podía tener múltiples interpretaciones según el contexto. Un triángulo invertido, por ejemplo, podía representar el Apsu, el mundo subterráneo de Enki, pero también podía indicar un mensaje oculto escrito en el interior del texto o señalar que el objeto pertenecía a un iniciado. En muchos casos, estos signos funcionaban como señalizaciones codificadas, una forma de que los herederos identificaran en medio del caos qué piezas contenían información valiosa. Los rituales también se convirtieron en herramientas para preservar conocimientos. En festividades dedicadas a Enki, los sacerdotes realizaban movimientos específicos, recitaban frases aparentemente improvisadas o utilizaban instrumentos con patrones únicos. Estos gestos escondían instrucciones para la ejecución de tareas técnicas, modos de medir distancias, de calcular la posición de estrellas o de diagnosticar enfermedades. Las generaciones posteriores, incluso cuando olvidaron la explicación original, mantuvieron la práctica por tradición. Así, partes de la sabiduría antigua sobrevivieron disfrazadas de ceremonia religiosa, incluso en épocas donde ya nadie recordaba su origen científico. La literatura sapiencial mesopotámica también jugó un papel crucial en esta transmisión velada. Textos moralistas, consejos prácticos o relatos de fábulas escondían analogías que guiaban al lector hacia conclusiones más profundas. En algunos manuscritos, cada personaje representaba un principio del mundo natural o una fuerza espiritual que debía equilibrarse. En otros, la estructura narrativa imitaba procesos cosmológicos, descensos, ascensos, fracturas y renacimientos que reproducían el viaje simbólico de quien buscaba el conocimiento secreto. Para los lectores comunes, eran historias con enseñanzas morales. Para los iniciados, eran manuales camuflados. Incluso en 1900, épocas posteriores, cuando las lenguas cambiaron y la escritura cuneiforme se volvió incomprensible para la mayoría de las poblaciones, los símbolos continuaron su viaje. Algunos pasaron a tradiciones hebreas, otros a relatos griegos, otros se mezclaron con mitos persas. La figura del héroe que recibe instrucciones de un ser subterráneo sabio, la idea de una biblioteca oculta bajo un templo antiguo, la noción de que un códice ancestral contiene los secretos del origen. Todos estos elementos pueden rastrearse hasta las antiguas enseñanzas asociadas a Enki. No como copias exactas, sino como ecos, reflejos torcidos pero persistentes que atravesaron el tiempo y sobrevivieron gracias a la habilidad de quienes supieron camuflarlos. Esto plantea una reflexión fascinante. En momentos en que civilizaciones enteras colapsaron y el conocimiento parecía perderse con ellas, ¿cuánto de esa supuesta destrucción fue real y cuánto fue simplemente un cambio de forma? Tal vez los herederos de Enki no lograron preservar todas las tablillas, pero sí lograron ocultar semillas de sabiduría en mitos
símbolos y rituales que resistieron la censura, los incendios, los saqueos y el olvido. Estas piezas dispersas actuaron como cápsulas de memoria, esperando que algún lector curioso o investigador audaz volviera a descifrarlas. Así, los mensajes cifrados se convirtieron en una vía para que la voz de Enki siguiera resonando, aunque fuera de manera fragmentada, a través de mundos que jamás habían oído su nombre. Porque cuando la escritura fallaba y los templos ardían, los símbolos continuaban hablando desde las sombras, manteniendo encendida la llama del conocimiento que, según las leyendas, había nacido en las profundidades del Apsu. Con el paso de los milenios, los ecos de los hijos de Enki comenzaron a transformarse en un legado que ya no pertenecía solo al pasado, sino a una corriente de pensamiento que atravesó culturas, religiones y mitologías. La idea de que existían guardianes silenciosos, cuya misión consistía en mantener viva la chispa del conocimiento en un mundo que una y otra vez era sacudido por guerras, colapsos y olvidos, trascendió la Mesopotamia antigua y se convirtió en un arquetipo universal. Para muchos, estos herederos no eran individuos concretos, sino el símbolo mismo de la resistencia intelectual frente a la oscuridad, una fuerza destinada a impedir que la ignorancia devorara lo que generaciones enteras habían descubierto con esfuerzo y riesgo. En relatos tardíos, los hijos de Enki ya no aparecían como sacerdotes o escribas específicos, sino como custodios de un principio eterno, la defensa del saber como herramienta de libertad. Según estas interpretaciones, su misión nunca fue dominar al mundo ni esconder conocimientos por puro elitismo, sino garantizar que aquello que podía iluminar la mente humana no se perdiera en momentos de caos. La sabiduría atribuida a Enki, esa combinación de técnica, intuición, espiritualidad y comprensión de la naturaleza, era vista como una llama frágil. Bastaba una invasión, una hambruna o la caída de una dinastía para que bibliotecas enteras ardieran y los maestros fueran silenciados. En medio de estas crisis, la figura de los herederos surgía como la de viajeros discretos que salvaban tablillas, reconstruían rituales o transmitían enseñanzas a quienes estuvieran preparados para recibirlas. Este legado también adquirió una dimensión filosófica. Diversos pensadores de la antigüedad identificaron en la figura de Enki, o Ea, en su forma acadia, la representación de un principio cósmico, la inteligencia que organiza el caos. Así, quienes se consideraban herederos simbólicos del dios, veían su misión no solo como un deber religioso, sino como un compromiso ético. Preservar la sabiduría significaba mantener el equilibrio entre fuerzas que podían desestabilizar la evolución humana. En mitos babilónicos tardíos, se describe a Enki como aquel que intercede cuando el orden del mundo corre peligro, ofreciendo soluciones que combinan compasión con claridad estratégica. Ese modelo inspiró a muchos sabios a lo largo de los siglos que adoptaron la idea de que el conocimiento debía ponerse al servicio de la armonía social. A medida que este concepto se expandió, empezó a resonar también en otras mitologías. La idea de un maestro de aguas profundas que entrega conocimientos esenciales aparece en historias del Mediterráneo, del Levante e incluso del Cáucaso. Figuras como Prometeo, Thoth o ciertos héroes civilizadores de Anatolia comparten rasgos con Enki. Todos actúan como mediadores entre lo humano y lo divino, enseñan artes indispensables y desafían voluntades superiores para proteger a la humanidad. Aunque estos paralelos no indican una conexión directa, sí revelan un patrón: la fascinación por seres que defienden el conocimiento frente a la destrucción. De algún modo, los hijos de Enki se convirtieron en la expresión mesopotámica de esa necesidad universal de preservar la memoria cultural.
Con la llegada de nuevas religiones y sistemas de pensamiento, el legado de los herederos adoptó formas más abstractas. Grupos filosóficos helenísticos hablaban de una corriente antigua que había transmitido enseñanzas sobre astronomía, matemáticas y medicina desde tiempos remotos. Algunos asociaban esta sabiduría primordial con regiones del Oriente donde, según rumores, existían textos escritos antes del diluvio. En círculos esotéricos medievales surgió la idea de que ciertas figuras legendarias, reyes sabios, arquitectos, astrónomos, continuaban una tradición iniciática que cruzaba silenciosamente épocas y fronteras. Aunque sus nombres ya no estaban vinculados a Enki, el concepto de un linaje dedicado a proteger el conocimiento se mantenía muy vivo. A nivel espiritual, la herencia de los hijos de Enki se transformó en un llamado a despertar la conciencia. Para algunas escuelas místicas, el mito del dios que ofrece sabiduría desde las profundidades simboliza la capacidad humana de conectar con fuentes internas de claridad. El Apsu, la morada de Enki, dejó de entenderse como un espacio físico y pasó a interpretarse como una metáfora del subconsciente, un océano de intuiciones y recuerdos donde residen las claves del crecimiento interior. Así, la labor del heredero ya no consistía únicamente en proteger conocimientos externos, sino en ayudar a otros a acceder a su propio manantial de entendimiento. Esta reinterpretación permitió que el mito mantuviera relevancia, incluso en sociedades que ya no veneraban a los dioses mesopotámicos. En tiempos modernos, el legado se proyectó hacia la imaginación contemporánea. Investigadores, novelistas, arqueólogos alternativos y exploradores del simbolismo han visto en Enki una figura que encarna el vínculo entre humanidad, ciencia y espiritualidad. Para algunos, sus supuestos herederos representan linajes que guardaron secretos que podrían cambiar nuestra visión de la historia. Para otros, son simplemente metáforas de las personas que, generación tras generación, han luchado por salvar manuscritos, preservar lenguas, reconstruir archivos o transmitir conocimientos que corren el riesgo de desaparecer. En ambos casos, el mito continúa vivo porque habla de una inquietud profundamente humana, el miedo a perder lo que nos hace avanzar y la esperanza de que siempre habrá guardianes dispuestos a impedirlo. Así, el legado final de los hijos de Enki no es solo el recuerdo de un linaje mítico, sino la afirmación de que la sabiduría, cuando es transmitida con intención, cuidado y humildad, puede superar incluso los colapsos más devastadores. Su historia recuerda que cada generación enfrenta su propia oscuridad y que en cada época surgen individuos dispuestos a mantener encendida la llama, aun cuando todo parezca derrumbarse. De esta manera Enki continúa vivo no en templos de piedra, sino en la voluntad humana de buscar, comprender y proteger aquello que ilumina. Al final de este vasto recorrido, cuando las tablillas se desvanecen en el polvo y los nombres de antiguos sabios se diluyen en el murmullo del tiempo, queda una pregunta esencial. ¿Qué significa realmente ser heredero del conocimiento divino? No se trata de portar secretos insondables ni de custodiar fórmulas perdidas, sino de reconocer que, desde los albores de la humanidad, cada gesto de memoria, cada palabra escrita, cada idea transmitida de una generación a otra ha sido un acto sagrado. El conocimiento, en su forma más pura, no pertenece a ningún linaje selecto, sino al impulso universal que nos empuja a comprender el misterio del mundo y a preservar aquello que nos salva del olvido. Enki, visto desde esta altura final, deja de ser únicamente el dios artesano que emergía de las aguas profundas con su sabiduría brillante.
Se transforma en un espejo de nuestra propia condición, una metáfora viva de la creatividad humana, de la intuición que surge en los momentos de oscuridad, de la chispa que guía al que busca respuestas aun cuando todo parece incierto. Su figura encarna el viejo drama de la humanidad, la lucha constante entre la ignorancia que amenaza con borrar nuestra historia y la determinación de conservarla, reconstruirla y expandirla. En este sentido, todos somos, de algún modo, herederos de Enki, porque todos llevamos dentro esa necesidad de aprender y de transmitir. A lo largo de milenios, mujeres y hombres que jamás se conocieron entre sí participaron inconscientemente de este legado. Un escriba solitario trazando signos sobre arcilla húmeda, un anciano narrando mitos a niños reunidos junto a un fuego, un viajero que transporta un fragmento de conocimiento a través de desiertos y montañas, un constructor que incorpora en su obra una idea heredada de 1500 tiempos remotos. Ninguno de ellos pensaba en sí mismo como heredero de un dios, pero todos actuaban movidos por la misma misión profunda: evitar que la memoria humana se fragmentara en la oscuridad. Ser heredero del conocimiento divino también significa aceptar que la sabiduría no es estática, no es un tesoro enterrado que hay que proteger intacto, sino un río que fluye, que se transforma, que crece con cada mente que lo toca. Enki, señor de las aguas subterráneas, es precisamente símbolo de este fluir perpetuo. Así como las corrientes del Apsu alimentaban la vida en la antigua Mesopotamia, el conocimiento alimenta a las civilizaciones. A veces se vuelve turbio, a veces se fragmenta en 1000 canales, pero siempre reaparece porque la humanidad entera participa en su movimiento. En cada acto de reflexión, en cada nueva pregunta, la herencia se renueva. Quizás lo más profundo de esta herencia es que no depende de templos, reyes ni sacerdocios. Reside en el ser humano ordinario, en quienes estudian, en quienes inventan, en quienes observan el cielo con curiosidad o descubren patrones en la tierra, en los que, aún sin saberlo, continúan una tradición que comenzó cuando nuestros ancestros pintaron sus primeras figuras en una cueva, intentando capturar con líneas simples lo que veían, lo que temían, lo que soñaban. Ese primer gesto creativo fue, en sí mismo, un acto de conexión con algo más grande. La intuición de que comprender el mundo es también una forma de transformarlo. A lo largo del tiempo, mitos de todas las culturas han hablado de seres que descienden para entregar principios esenciales: cómo cultivar, cómo escribir, cómo sanar, cómo interpretar el movimiento de las estrellas. Enki es uno de los más antiguos de estos maestros. Sin embargo, su legado no se limita al pasado mesopotámico. Su figura continúa viva porque representa una fuerza que nunca nos ha abandonado. Cada vez que una persona decide aprender algo nuevo, romper un ciclo de ignorancia o compartir un conocimiento que puede ayudar a otros, esa chispa primordial vuelve a encenderse. Al cerrar este ciclo, podemos ver que la historia de Enki y sus supuestos herederos no es un relato sobre dioses lejanos, sino sobre nosotros mismos, sobre la forma en que resistimos al olvido, incluso cuando todo parece destinado a perecer, sobre la manera en que construimos sentido en medio de la incertidumbre, sobre el modo en que, pese a guerras, incendios, colapsos y renacimientos, seguimos transmitiendo aquello que consideramos valioso: canciones, técnicas, símbolos, palabras. Todo eso conforma la verdadera memoria de la humanidad. Ser heredero del conocimiento divino, entonces, no es un privilegio, sino una responsabilidad compartida. Es la conciencia de que cada fragmento de sabiduría debe viajar más lejos que nosotros, cruzar generaciones, sobrevivir al tiempo. Es comprender que cada frase escrita, cada pregunta formulada, cada enseñanza ofrecida,
contribuye a un tejido milenario que todavía estamos tejiendo. Al final, la figura de Enki nos recuerda que la luz del entendimiento no proviene solo de los dioses, sino del esfuerzo incansable de millones de seres humanos que, generación tras generación, han elegido aprender, crear y recordar. Y así, aunque los templos se derrumben y las tabletas se desgasten, el espíritu de Enki persiste en cada gesto de curiosidad y en cada intento por iluminar el camino de otros. Esa es la verdadera herencia, una llama que nunca se extingue porque siempre encuentra a alguien dispuesto a llevarla un poco más lejos.